esta vez. Te escucho un poquito bajo, lo único, ¿eh? Sí, me escuchás un poco bajo, ahora me escuchás No, mejor. ahora bien, ahora perfecto. Perfecto, Martín. Bueno, un placer estar acá, que puedas estar en el aire de hecho en Lanús y Gran Aire, analizando un poquito lo que fue estas elecciones. Miraba que allá por el 2022, noviembre, casi hace un año exactamente, habías hecho unas encuestas, tenías unos datos donde Javier Milei tenía el 17%, y Mauricio Macri era dentro del 30%, 35% que tenía Juntos por el Cambio. Sin ser candidato era el que tenía más imagen positiva y más intención de votos. ¿Crees que esa lectura también la leyó Mauricio y apostó por Milei de entrada? Ocurrió mucho en el último año. Mauricio Macri, desde que dejó su gobierno, había perdido mucho terreno, y al igual que Cristina Kirchner, vamos a llamarla la otra líder del otro lado, digamos, de la grieta, Sí. no son los candidatos, no eran los candidatos con mejor intención de voto. Tenían un núcleo duro fuerte, es cierto, cercano al 20%, depende del caso, por ahí un poquito más, un poquito menos, pero el resto era muy negativa su imagen. Entonces, no podían constituirse como una opción concreta y viable para que uno de los dos gane la presidencia de cara a las elecciones de este año. En ese momento, hace un año, no tengo la encuesta acá encima, pero seguramente Horacio Rodríguez Larreta estaba mejor posicionado que Patricia Bullrich. Sí, Lo que pasa es exactamente. que después fue perdiendo mucho terreno, y el surgimiento y sobre todo el alza de la imagen de Javier Milei terminó de desarticular todo lo que fue esa construcción del PRO, que terminó derivando, bueno, en este nuevo presidente. Te da como llevando al futbolero, sé que sos de Argentinos Juniors, ¿no? Un club que a mí me gusta muchísimo también. El PRO tuvo el Juntos por el Cambio tuvo un penal sin arquero y lo pateó afuera. A ver, volviendo el tiempo atrás, uno cree que sí, pero a veces, viste, las internas en los equipos hacen que las oportunidades se pierdan, y yo creo que esa división que se produjo entre lo que era Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que no pudo ser conducida, o bien fue impulsada por Mauricio Macri, porque recordemos que Horacio Rodríguez Larreta quedó muy bien posicionado, enfrentándose incluso públicamente a Mauricio Macri de a poco, tomando o queriendo tomar ese liderazgo del PRO que Mauricio Macri había perdido luego de perder las elecciones. Entonces, esa división interna, vuelvo a decirlo, entre lo que fue el ala más dura y el ala más conciliatoria, estamos hablando de Patricia Bullrich, apoyada por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, pero produjo que lleguen tan divididos a una elección que Patricia Bullrich primero le gana la interna a Horacio Rodríguez Larreta, que era el candidato hace un año más viable, que prácticamente estaba midiendo la banda presidencial, y que luego quede muy mal parada ante un candidato en ascenso, que encima con un discurso un poco más radicalizado que el de Patricia Bullrich, o mucho más radicalizado, que tenía un mejor reflejo en la gente. Entonces, se dividieron, perdieron votos y después quedaron mal parados frente a una nueva opción que en parte tomaba muchos de sus votos. ¿Crees que este modelo de gobernar que va a aplicar Milei seguramente es un nuevo paradigma para poder gobernar, ya que va a tener el Congreso en contra, la mayoría de los gobernadores? Sí, mirá, en realidad habrá que ver cuánto de lo que Milei dice, podrá llevar a cabo y verdaderamente impulse luego del 10 de diciembre. Si uno empieza a tomar, o si toma las palabras o las propuestas de campaña, o incluso la plataforma electoral de La Libertad Avanza, y empieza a ver para dónde van las conversaciones de estos días, hasta que llegue el 10 de diciembre y anuncie por lo menos cuál es el candidato, cuál es su ministro de Economía, cuál es su conformación total del gabinete, cuesta hoy hacer un pronóstico de lo que puede llegar a pasar. Sí se ven las líneas a las cuales en las cuales quiere avanzar, pero por supuesto, casi todas involucran una decisión en el Congreso. Gobernar por decreto es imposible, y no la va a tener fácil porque tiene un Congreso que todavía no consigue, o que no va a conseguir, por lo menos en principio, esa mayoría que necesita para poder sacar algunas leyes, y otras leyes son tan grandes o tan importantes para el país, para la Argentina, que necesita mucho más que una aprobación de mayoría simple. Recuerdo cuando Alberto Fernández asumió
como presidente, a los pocos meses llegó a una imagen positiva de un 80%. Bueno, después la dilapidó, ¿no? La tiró la dejó escapar y terminó siendo uno de los presidentes con menos imagen positiva del retorno de la democracia. Milei, con las primeras acciones que tome, puede llegar a un gran porcentaje de imagen positiva y eso torcer algunas fuerzas en el Congreso. Hoy por hoy, y lo mismo que pasó cuando asumió Mauricio Macri, Alberto Fernández y anteriormente, la imagen positiva es la más alta que tienen, porque todavía no empezaron a gestionar. Cuando Alberto Fernández asume, llega la pandemia, muestra una imagen en ese momento de unión, recordemos las conferencias de prensa con Kicillof, con Horacio Rodríguez Larreta, se mostraba un liderazgo fuerte, ahí creció todavía la imagen que después obviamente se fue desdibujando y sabemos en lo que terminó. Habrá que ver, Milei, por dónde empieza. Uno entiende que en una sociedad tan castigada a nivel económico como la Argentina, no debería empezar con las medidas más profundas que promulga, que afectan directamente a lo que es la economía de las clases medias y bajas de la sociedad, sino que debería empezar por medidas macroeconómicas. Bueno, él lo dijo de alguna manera, de las LELIQs, todo esto, para no tocar directamente el bolsillo de los argentinos, que por ahí en algún momento, con la liberación de tarifas, el aumento de la nafta y ciertas privatizaciones o la cancelación de obra pública, se vean afectados y comiencen a mermar con esa imagen positiva. Uno dice, o suele escuchar esa fase de enamoramiento en la que le sugieren por lo general a los presidentes nuevos tomar medidas rápidas, porque es todavía es la parte en que la sociedad le está dando el voto de confianza. El tema es cuando un candidato o un presidente electo como es Javier Milei avanza o propone tantas cosas en simultáneo, es difícil que no se toquen los intereses de la población y habrá que ver en qué deriva todo esto. La verdad que hoy el panorama es bastante incierto. Claro. Si llevamos después ya con el diario del lunes, que es mucho más fácil seguramente, llevamos nuevamente al deporte, lo subimos a un podio, ¿no? El primer puesto seguramente es Milei, ¿no? Que accedió a la presidencia. ¿En ese podio podría estar Macri y Cristina? Es un podio positivo, se supone, ¿no? Sí, un podio positivo, sí, ganador. No, Macri sí, yo a Cristina no la veo. Tal vez se puede valorar la no aparición pública de Cristina Kirchner en el sentido de permitir que Sergio Massa trate de alguna manera desvincularse del kirchnerismo duro, que es sin dudas uno de los factores importantes por los cuales Milei consiguió muchos votos, sin dudas, ese voto que es antikirchnerista de origen y que tal vez no vio tanto lo que proponía el candidato, sino más bien derrotar la vereda opuesta a Sergio Massa como representante del peronismo y del kirchnerismo. Quizás en este sentido sí estuvo bien Cristina Kirchner en correrse, pero no es una... A ver, ¿en qué sentido? No es un acto activo como sí lo tuvo Mauricio Macri en el momento de finalizadas las elecciones generales, fortalecer la imagen de Milei, aunque muchos pensaban que eso iba a ser algo negativo, terminó beneficiando porque facilitó la unión con Patricia Bullrich, incluso luego de todo lo que había dicho Javier Milei sobre ella, y terminó siendo efectivo. Ahora Mauricio Macri de alguna manera resurge como un armador político. Todavía no tiene un cargo, obviamente, y me parece que no lo va a tener, pero sí vuelve a tener un poder muy importante. Sin duda. Recuerdo cuando Macri accedió al gobierno, el kirchnerismo había quedado reducido a una mínima expresión casi. Creo que La Matanza fue su lugar de... no quiero decir de guarida porque quedó un poquito mal, pero bueno, el reducto, ¿no? Había sido La Matanza. Hoy ese reducto se agrandó, ganaron intendencias, por ejemplo acá en Lanús, ganó Julián Álvarez, que es 100% cámpora, bueno, y ganó la provincia de Buenos Aires, o sea que como que quedó mejor parado el kirchnerismo a nivel de otras elecciones y ya totalmente despegado de un frente renovador que me parece que va camino a desaparecer, ¿no? El masismo. A ver, sin dudas hay una reconfiguración del peronismo. ¿En qué sentido? Yo veo hoy, si vos me preguntás entre los partidos clásicos, el PRO, el peronismo, junto con el kirchnerismo, yo veo más desintegrado y destruido el PRO. El PRO, sí, junto con el radicalismo, han quedado desintegrados y tendrán que reconfigurarse mucho más desde una posición de mucho más inexistencia o atomización que el peronismo. Yo veo el peronismo reconfigurado con posiciones de poder, como la que acabas de mencionar. Los municipios son muy importantes, las intendencias, las ciudades, la provincia de Buenos Aires
es muy importante. Y recordemos que en las generales ganó y que el país está gobernado en cierta parte por el peronismo, con lo cual un peronismo fuerte en el Congreso, por un lado, como oposición, pero a la vez como primera minoría, y con lugares de gestión, va a permitir que el día de mañana llegue mejor armado, por ejemplo, a las elecciones de 2025, cuando haya que jugarse las de medio término y se vean los primeros resultados de la gestión de Javier Milei. O sea, a lo que voy es a lo siguiente. No es el mismo peronismo de 2015, sin dudas es un peronismo reconfigurado en otros actores. Habrá que ver si el kirchnerismo, que quedó como bastión, logra articular un mensaje que no excluya a la parte de la sociedad que se le escapó a nivel elección hacia la oposición de esta elección, que es la que después te permite por ahí ganar una elección, porque el núcleo duro lo va a fortalecer, lo tiene el kirchnerismo, lo tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires y quedó más que demostrado en las generales. Hoy hubo una reunión de los gobernadores del radicalismo, estuvo Morales, estuvo el Cornejo, bueno, Valdés. Algunos gobernadores no radicales, gobernadores peronistas como creo que Jaldo, no quiero equivocarme, que reemplaza a Mansur en Tucumán, ya anunció un recorte de 200.000 millones de pesos para la próxima gestión. O sea que como que están abriendo el paraguas, ¿no? Porque saben que viene el recorte durísimo para los ATN de las provincias. Bueno, claramente, ese sí que es uno de los primeros mensajes que dio Milei de forma contundente. Habrá que ver después cómo se lleva a cabo en la práctica. A ver, en la política se juega mucho con lo que es el financiamiento y el desfinanciamiento para hacer política. Una provincia que no tiene riqueza propia y que depende en gran parte de lo que el Estado central, por decirlo de alguna manera, le brinda en forma de plata para que circule su economía. Si se le corta el acceso a esos fondos, va a ver muy complicada su economía, porque aparte hay muchas provincias que gran parte de su economía se mueve por obra pública, puestos públicos, etcétera. Por supuesto que esto va a ser un problema y que un gobernador o intendente, por eso digo, a veces hasta en las partes más chicas, en el tercer escalón, digamos, también ya se empiezan a ver estos recortes, van abriendo el paraguas, pero a la vez también es una manera de hacer política, porque si no voy a recibir la plata, voy a tener que tomar alguna medida previa para después tener en cuenta cuánto verdaderamente dispongo de fondos y cuánto no. Hay que ver cuánto es de subsistencia y cuánto es de política en esas medidas. Volviendo a los gobernadores radicales, algunos gobernadores radicales que, bueno, Morales jugó prácticamente para Sergio Massa, pero sí. Algunos, como Jorge Macri, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y algunos que otros, tuvieron ahí, no opinaron mucho. ¿Crees que hoy lo ven con los mismos ojos que lo ve Fátima Flores a Milei, rubio de ojos celestes? Yo creo que no, pero sin duda se van a tener que sentar a hablar. Y bueno, el primero que dijo barbaridades y luego dio media vuelta y como si nada hubiese pasado, como hacen los chicos, pasemos de hoja, fue Javier Milei. Y muchos van a tener que hacer lo mismo porque hay que gobernar, hay que manejar a tu provincia, a tu ciudad, a tu distrito. Y el presidente es Milei y hoy en día es la persona, y junto con su equipo de trabajo y con los ministerios que arme o desarme, son los que van a manejar la economía del país, y vos vas a necesitar seguir teniendo ese acceso, con lo cual no creo que vayan a hablar en contra, tal vez no hablen tanto a favor, pero sin dudas no van a hacer campaña en contra. Hoy estaba hablando un economista, decías que Milei, si tenía que reducir 15 puntos del PBI, era una locura, que con 4 puntos del PBI ya tenía que tocar las jubilaciones y muchas cosas más, y ¿vos creés que va a ir tan a fondo de entrada? Y ahí volvemos lamentablemente al caso que te dije antes. Habrá que ver verdaderamente cuánto de lo que dijo va a poder llevar a cabo. Él en teoría tiene un proyecto de 4 etapas. En la primera no tocaría lo que son las jubilaciones, que lo dejó para una segunda etapa. En la tercera recién se metería con el sistema de salud. En la cuarta iría por las privatizaciones, pero cuando tiene que dar un discurso, cuando tiene que salir en los medios, lo primero que habla son las privatizaciones. Hoy habló de la venta del ARSAT, que es una compañía nacional que encima es superavitaria. Entonces, no se sabe para qué lado va a salir disparado. Yo calculo que está recibiendo en este momento ofertas
económicas, porque se sabe que el país necesita plata, y yo creo que por cualquier cosa del país, y está dispuesto a escucharlas. Va a haber que ver cómo maneja eso a nivel marketing para sus propios votantes, que tal vez hoy están más aceptando a cualquier, que hoy aceptan o aceptarían tal vez cualquier decisión que tome, y segundo, para la resistencia de las provincias, de los gobernadores, dentro del Congreso, de los acuerdos que haya que llegar para aprobar ese tipo de concesiones que uno va a dar, para poder llegar luego a tocar las fibras más íntimas de la sociedad, que son las jubilaciones, las reformas previsionales. No la va a tener fácil para tocar eso porque el pueblo argentino está acostumbrado a resistir este tipo de medidas, con justa razón, a mi criterio. La verdad que a nadie le gusta que le toquen sus jubilaciones o las jubilaciones de sus viejos o de sus abuelos. Por eso esta etapa en que la gente está esperanzada a ir directo contra la gente, tal vez le resulte contraproducente, pero en una persona como Javier Milei, que no tiene una gestión, porque aunque sea hasta Mauricio Macri cuando llegó a presidente tenía el gobierno de la ciudad, la gestión en Boca, digamos, tenía gestión. Con Javier Milei es difícil tomar en cuenta qué es lo que puede llegar a hacer. Tal vez habrá que estudiar más quiénes son los ministros de su gabinete o las personas allegadas a él para entender cuáles son las políticas que va a llevar a cabo, pero como todavía tampoco está del todo definido, cuesta un poco tratar de adivinar cuál es el camino, más allá de lo que él dice, que parecería que va por todo. Martín, ya la última que te voy, no te voy sacando más tiempo, sé que a las 21 arrancás el programa de Argentinos Juniors, ¿no? A las 8. Igual tengo muchos vínculos con Lanús, después si que la hablamos en privado te cuento. Perfecto, estaría buenísimo, Martín. La última, alguien que hoy o mañana creo que se reúnen con Cristina Kirchner, no sé si fue hoy que se reunió, Victoria Villarruel, ¿qué papel le ves en el gobierno de Milei? La verdad, un papel bastante importante, porque ya Javier Milei en los debates y luego de forma concreta dijo que va a ser la encargada de la seguridad interior, una persona que ya hizo manifestaciones públicas, por decirlo de una manera, polémicas, y que tiene un peso específico por su trabajo como abogada y cuál era su antecedente, que sí es algo, serio, por decirlo de una manera. No es ni provocador, o sea, es provocador, es un discurso, pero digamos, no es una cuestión de mero marketing o palabras al aire que después habrá que ver cómo se llevan a cabo en el Congreso. A mí, la figura de Victoria Villarroel, teniendo en cuenta tal vez que Javier Milei es una persona bastante volátil, por lo menos en lo que se vio hasta ahora, sea la que, en caso de que Javier Milei viaje, se vaya o pase lo que pase, no esté en el gobierno, que es Victoria Villarroel, a mí personalmente me preocupa. Habrá que ver lo mismo, cuánto poder verdadero tiene o recibe o ejerce en el momento de su asunción y sobre todo pasados los primeros meses de gobierno. La Argentina no va a pasar por un año fácil, eso era obvio, cantado, gane quien gane, y por ahí viene la cosa. Yo calculo que la sociedad argentina no es que le dio un cheque en blanco a Javier Milei, ni mucho menos. Hay un porcentaje muy alto de los votos que no son propios 100%. La gente no votó solamente al personaje, votó con bronca, algunos votaron con esperanza, otros votaron desde la inocencia, otros votaron el cambio. No es un voto genuino 100% y automáticamente, ya lo vimos con Alberto Fernández, con Cristina, con Macri, con cualquier presidente electo de la democracia, el primer día empieza a rendir examen. Martín, ¿dónde podemos escucharte para el programa del semillero del fútbol del mundo? Hoy estamos en YouTube a través del canal de Argentinos Pasión, en la radioenlinea.com.ar, ahí, y por supuesto en nuestro Instagram, Facebook es Argentinos Pasión, ahí que a los hinchas de Lanús o a algún hincha de argentinos que hay en Lanús seguramente pueden vernos y escucharnos. Y por la consultora, Martín, ¿cómo te pueden seguir? La consultora es CIGP, Consultora de Imagen y Gestión Política, la buscan en cualquier red social, Google incluso, y ahí nos van a encontrar. CIGP, bueno, vos ya lo subiste a tus redes sociales, así que ahí nos encuentran. Ahora abocados a lo que es los próximos 2 años y también trabajando con algunos sindicatos que ya están en posición de preparativos, por decirlo de alguna manera. Muy bien, muchas gracias Martín y bueno, y éxitos hoy en el programa. Un abrazo grande. Gracias Javier, un abrazo grande. Así